Y seguimos hablando, por supuesto, del sector petrolífero, lo que es el precio de las naftas, lo que es el precio del petróleo. Y estamos justamente saludando a Pedro Giovanni, a ver si lo podemos, retomamos la charla. A ver si lo podemos escuchar ahora en estos momentos. Ahora sí, Pedro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, perfecto ahora, Pedro. Bueno, te decía que realmente lo que ha pasado con el mercado petrolero, nosotros en economía lo denominamos un cisne negro. Esto no estaba previsto por nada ni por nadie. Realmente ha sido un sacudón demasiado fuerte y muy importante en cuanto a número para la economía mundial. Nosotros preveíamos a fin del año 2019 un año tranquilo, un año medianamente los precios del barril de petróleo que venían, y bueno, esto realmente ha espiralizado el problema, ha agudizado las fábricas cerradas que hay alrededor de todo el mundo. Se estima que hay más de 400, 500 fábricas cerradas solamente en China. A esto hay que sumarle lo que está pasando hoy en Europa, que no hace falta agregar de todas las noticias que ustedes normal y habitualmente dan. Con lo cual el mercado petrolero, lo que nosotros desde la Confederación SECHA estamos haciendo es mandando tranquilidad, diciendo que hay que, al tomar esto con tranquilidad, no hay que enloquecerse, porque si bien el precio del petróleo se ha derrumbado, acá hay muchas fuentes laborales que dependen de la estructura económica del petróleo, las estaciones de servicio, las petroleras, y si uno quiere hacer el traspaso diametral del precio del petróleo al litro de combustible, por ahí puede cometer un error que después es muy difícil subsanarlo. Por ejemplo, ustedes, yo los escuchaba hablar de vaca muerta. Vaca muerta, sí, en estos niveles de petróleo, de precio del petróleo internacional, es inviable. Para que vaca muerta medianamente sea viable, tiene que estar el petróleo arriba de $60. Con lo cual, acá es muy importante nuevamente hablar de una mesa de diálogo y de consenso que entre todos podamos sentarnos y dialogar. El sector empresarial con el cual nosotros representamos, pero también trabajadores, provincias productoras de petróleo, empresas petroleras, porque a ver, en este contexto las empresas petroleras van a pagar absolutamente todo tipo de actividad, y los trabajadores de esas empresas petroleras son trabajadores argentinos. Entonces tenemos que ser responsables al momento de pedir, de dar y de indicar cuáles pueden ser las posibles soluciones, porque recordemos, ya Vaca Muerta venía golpeada, prácticamente un 40% de su actividad inactiva. Pero con esta situación de un barril de petróleo por bajo de los $30, Vaca Muerta directamente se convierte en inviable. Entonces, ¿qué es lo que estamos solicitando nosotros? Que nos juntemos todos en una mesa de diálogo y de consenso junto con el gobierno federal para poder ver cómo paliamos esta dura situación. Bueno, pero hay intereses que por ahí no son tan iguales, ¿no? Tan lineales, Pedro. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, los consumidores que estamos manteniendo el precio del litro de nafta, cuando el barril de petróleo cae en un piso histórico, cuando sube se aumenta, cuando baja todavía están desactualizados, mientras tanto se mantienen y seguimos pagando el mismo precio. Es decir, allí hay algo, hay un sobrante de dinero que se paga por el litro de nafta, en donde indudablemente se está subsidiando, entre comillas, lo que es el negocio del petróleo. Sí, pero también te diría, con el mismo argumento tuyo, que las petroleras hace 3 meses que le vienen pidiendo desde que asumió el presidente Fernández que hay un desfasaje entre el 14 y el 16% de las ventas de los combustibles, y sin embargo las petroleras siguen esperando y siguieron esperando tranquilamente. Yo no salgo en defensa de las petroleras, yo defiendo a los empresarios y dueños de estaciones de servicio, quiero ser claro, pero en este contexto también digo, cuando se pone de un lado hay que también poner de otro. Bueno, por eso le hablaba de intereses confrontados, digamos. Pero por supuesto, por eso digo que son temas, yo entiendo la ansiedad de la gente que ha bajado, se ha destruido el precio del petróleo y quiere que eso se refleje directa y rápidamente en el precio de los combustibles. Hacer eso, permitir hacer eso, es romper fuentes de trabajo, posiblemente romper fuentes de trabajo que después cuesten recuperar o tal vez no se recupere nunca. Como te digo, el caso de Vaca Muerta hoy está totalmente paralizada. Si el gobierno no da señales de qué es lo que realmente va a pasar en los próximos 6 meses o a lo largo de este año, Vaca Muerta puede quedar desierta. Entonces, es muy importante que antes de tomar alguna decisión, los actores, todos los actores de este sector, nos juntemos en una mesa de diálogo y de consenso, ¿no? Sí, absolutamente. Nadie quiere las pérdidas de puestos de trabajo, mucho menos en esta situación. Pero lo cierto es que hay una decisión política entonces de sostener el precio, de sostener el negocio de los petroleros.
Hay una decisión política, te digo yo, de entender cuál es la problemática. Acá hay una problemática también agregada al coronavirus que está golpeado muy fuertemente a China y hoy está golpeando muy fuertemente a Europa, y esto es lo que hace también que se depriman el consumo de petróleo a nivel mundial. Estados Unidos se autoabastece, con lo cual es un jugador que está fuera del mercado internacional, y los grandes jugadores son Europa y es China, con lo cual los países árabes productores de petróleo, más Venezuela, más Arabia Saudita, que son los tres productores más grandes de petróleo, de hecho conducen la OPEP, lo que están viendo es un derrumbe en sus ventas, y esto hay que tomarlo, como te digo, el gobierno tiene que ser, como está haciendo, lo entendemos nosotros, cauteloso en cuanto a cómo y dónde y cuándo tomar las decisiones, porque como te digo, por ahí una decisión mal tomada tiene repercusiones por ahí no deseadas, como te digo. También entiendo la ansiedad de la gente, pero bueno, realmente, como yo te venía relatando, es un cisne negro, no lo esperábamos, y realmente esto, más la situación hoy de lo que está pasando en el país, con una cuarentena que ya prácticamente se está cumpliendo parcialmente y que esta tarde el presidente va a hacer anuncios, y la información que tenemos que van a ser más duros, pero la actividad económica en la República Argentina, te hablo del sector nuestro, de las estaciones de servicio, ha bajado prácticamente entre un 25 y un 30% ya el volumen de venta. Entonces nosotros desde las estaciones de servicio, ¿qué decimos? Bueno, perfecto, yo a fin de mes, fin de marzo yo tengo que pagar sueldo. ¿Cómo hago con los impuestos? ¿Cómo hago con los aportes? Los pagos me los difieren, vamos a hacer un sistema a la francesa donde se condonan los pagos de la luz, los pagos de los aportes. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál va a ser la mano del gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros, las estaciones de servicio sin volúmenes de venta, no podemos sostener nuestra estructura de costos. Esa es la problemática que tenemos. No, sí, realmente es muy compleja la situación, y como vos decías, Pedro, esto se ha agravado. Ya veníamos con la crisis económica en el país y con el coronavirus se ha agravado completamente. Ese 25% en la baja de las ventas, ¿lo notan ahora ya con la pandemia que tenemos en el país o en el mundo, o antes por la crisis económica era el 25%, o han seguido cayendo las ventas? No, el 25% yo que te hablo es desde el mes de marzo en adelante. Cuando nosotros hacemos el análisis a nivel nacional, hay una caída del 25% promedio, entre el 25 y el 30%, dependiendo de los productos. Los productos premium son los que más han caído, justamente por este efecto del coronavirus y las restricciones. Mira, yo te digo lo que está pasando en la provincia de Santiago del Estero desde el día de ayer, por decreto presidencial, por el ministro de Turismo de la Nación, y acá se ha adherido a la provincia también el Ministerio de Turismo Provincial. Todos los hoteles de la provincia de Santiago del Estero están cerrados, con lo cual la actividad está totalmente parada, Nosotros desde la Cámara también formamos parte del sector turístico de la provincia, y hoy el sector hotelero está diciendo, señores, me hicieron cerrar los hoteles. ¿Cómo pago los sueldos a fin de mes? ¿Cómo afronto mis obligaciones? Luz, gas, teléfono, impuestos, aporte. ¿Cómo los afronto? Entonces, acá hay dos salidas. O el gobierno nos da el camino de salida, o nos difiere por lo menos para el segundo semestre las obligaciones a pagar. Pedro, ¿cuánto cayó el petróleo? ¿Cuál es el porcentaje que ha caído? Porque se habla de un piso histórico, de un derrumbe histórico. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado, ¿no? Sí, correcto. El petróleo ha caído prácticamente 50%. Es muy grande, la caída del petróleo es muy grande. Por eso también lo que nosotros decimos es que hay que tener, no hay que sacar, esto es una película, no podemos sacar la foto de hoy de un petróleo a 28, 30 dólares y decir, esta es la foto, apliquemos los precios, porque en esa conclusión pequeña podemos producir demasiados daños, pero muchos daños. El 50% ha caído. ¿Y cuál es la desactualización que estamos teniendo? La desactualización de precios. Y bueno, el gobierno, las petroleras al gobierno en el mes de diciembre le dijeron que estaban desfasadas en un 16%. Nosotros tenemos una inflación trimestral entre diciembre, enero y febrero de arriba del 10%. ¿Me entiendes? La caída del precio del petróleo nunca se pasa directamente, los números como pasa con el dólar oficial, no pasa directamente el porcentual directo a precio, se estima que siempre es una tercera parte del impacto que va a pasar a precio, tanto del petróleo como del dólar oficial. Hagamos de cuenta que el dólar oficial toma un salto de 20 puntos
suponiendo, vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda, lo que se supone que pasa a precio de los 20 puntos son 6 o 7, porque es la tercera parte del impacto, no es el 100% del impacto. Pasa lo mismo con el petróleo. Lo mismo con esta baja debería ser. Claro, pero para hacer a la baja, como vos me dices, también te pongamos en consideración la caída que tenía, la falta de recuperación del precio o el punto de equilibrio que pedían las petroleras, sin salir en defensa de las petroleras. Un 16%. Exactamente, más acumular el trimestre también de inflación, porque acá el otro problema que tenemos en la República Argentina, un 26%. Yo me canso de decir, es la inflación que tenemos, que yo lo denomino, es el potro salvaje que los argentinos no podemos y terminamos de domar. Pedro, aún sumando la inflación, sumando esa actualización, me sigue dando todavía que el barril cayó mucho más. Sí, correcto. Es correcto, por eso te digo que hay que ser cauteloso al momento de hacer los números así en forma directa, porque podemos destruir una actividad y después pasamos como otros países, a ver, Honduras, Ecuador, que pasan a depender totalmente del combustible importado. Entonces ahí sí tenés variaciones muy fuertes. Cuando baja, precios muy bajos, y cuando sube, precios demasiado altos. Lo que hacemos acá en el país, o lo que se viene haciendo por lo menos, en su momento lo hizo el presidente Kirchner con el barril criollo, es tener siempre precios medios con lo que se denominó oportunamente el barril criollo. Obviamente que nadie quiere el quiebre de un sector, mucho menos tan importante como es el petrolero, como son las estaciones de servicio, los puestos de trabajo. Lo cierto también que queda en evidencia, Pedro, que aquí hay alguien que está subsidiando en este caso, en este momento y en esta foto, lo que es el precio del combustible, digamos. Seremos los consumidores, será el gobierno nacional con algunos subsidios o con alguna postura política, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero yo te digo, son todas realidades a media, porque por ejemplo las petroleras no tienen comprado el petróleo de hoy para mañana. Normalmente la petrolera cuando compró el petróleo, lo compró el petróleo para abastecerse en los próximos 30, 45, 60 días. Es como el panadero, a ver, permitime salirme de mi sector. Sí. El panadero no va todos los días a comprar 3 bolsas de harina para poder hacer pan, facturas y media luna. El panadero tiene su stock de bolsas de harina, 10, 20 o 100, y con ese stock va haciendo su producto. Ahora, si las compró a las bolsas de harina 100 pesos, por darte un número, y la bolsa de harina a la semana vale 80 pesos, él sigue haciendo el pan con las bolsas de harina 100 pesos. Es lo que le está pasando hoy a la industria petrolera. Sí. Está bien. Pedro, muchísimas gracias por dejar al menos exponer también nuestras dudas sobre este tema, de exponer también nuestra visión y ser muy respetuoso en las diferencias. Un fuerte abrazo. No, por supuesto. Un fuerte abrazo. No, por supuesto. Permitime agradecerle a la gente de TV Federal y a los chicos de la producción que siempre y tan gentilmente se comunican con nosotros, y en nombre de la Confederación SECHA, que es la confederación que aglutina a todas las cámaras y federaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, representamos a más de 4.800 estaciones de servicio en todo el país. Permitime agradecer en nombre nuestro y de toda la Confederación la gentileza de ustedes. Muchas gracias, muy amable, que tengan buen día. Hasta luego, Pedro. Muy buenos días. Gracias por llamarme.